Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero acá mostrarles un análisis en la libra y el yen japonés GBP-GPY después de esa caída con bastante volumen en la libra frente al yen japonés. Teníamos en esta zona que el precio de alguna u otra forma nos estaba dejando bastante volumen tanto de ventas como de compras. El día jueves en la sesión de Nueva York ya había observado el mercado. eh, el día miércoles en la noche y me había dado cuenta de una zona interesante para mí. Justo en esta zona que funcionó como una zona de distribución o como una zona de oferta, donde el precio, luego de que hace como especie de un movimiento al alza, honestamente, si vemos el price action mediante la formación de velas japonesa, la teoría en muchos libros nos dice que acá hay tres soldados blancos. Según la formación de velas japonesa, estamos entonces frente a un posible patrón de reversión de la caída anterior. Y vamos a ver qué sucede. El precio cae con agresividad, vuelve a caer, retroceso y vuelve a caer de forma más agresiva. Nos interesa esta zona porque, en primer lugar, porque esta es la forma como los hacedores de mercado engañan a muchos traders haciéndole creer mediante patrones de velas que el precio ahora va a una zona de oferta. Ya tenemos un mínimo que el precio vino a neutralizar y otro mínimo. Evidentemente, ya observando por parte de los market makers esta neutralización, tres soldados blancos, muchos piensan en compras. ¿Y qué hace el precio? Rompe esa zona de soporte con agresividad. Bien, ya entonces, teniendo esto en cuenta, si tomamos esta línea, tenemos una zona de ¿qué? Una zona de soporte que ahora va a funcionar como una zona de resistencia donde muchos traders son inducidos a venta. Nosotros no pensamos de esta manera. Realmente lo que estamos viendo es que esta zona, el precio sí o sí debe venir a cumplir su función, que es rellenar ineficiencia. La ineficiencia que el precio deja en algún punto, esos vacíos de liquidez necesitan sí o sí ser rellenados. Bien, viendo este panorama, me planteé la idea que pueden observar acá. Esta línea no es trazada al azar. Tampoco es una línea trazada en zonas de soportes o resistencias. Simplemente es una línea, tampoco es una línea imaginaria o de tendencia. Simplemente eso es lo que ustedes ven allí. Esas son posiciones o zonas importantes en el gráfico que yo considero, debido a que luego de la formación de esa última vela alcista hay un movimiento hacia la parte de abajo, no ocasionado por las masas, sino que nosotros debemos entender que el trading no, en los gráficos, en el mundo del trading no es movido por las masas, lo que dicen muchos libros, codicia, miedo y toda esta serie de teorías,
que realmente no tienen sentido, porque quienes mueven el precio son los hacedores de mercado. Por eso es tan alto el número de perdedores, de traders perdedores, y es tan poco el número de traders ganadores. Ya, si observamos, estamos en 2 horas. Si observamos el precio, en una temporalidad menor, nos vamos a dar cuenta que aquí, ¿qué tenemos? Engaño por parte de los hacedores de mercado. Posiblemente aquí tengamos una vela en 15 minutos alcista, confirmando esta teoría de 3 soldados blancos, que el precio ahora va arriba, inducen a muchos a compras, y luego ¿qué hace? Esta mecha simplemente lo que es una vela alcista con agresividad y una vela bajista con agresividad, que luego cae con bastante volumen. Bien, teníamos esta zona marcada. Ya vamos a observar, mire lo que sucede después. Realmente lo que el precio hace, honestamente y para ser sincero, el precio neutraliza apenas, y yo quiero que vean esto, apenas por encima de este máximo. Allí fue un movimiento demasiado agresivo, porque ha sido una noticia lo que hizo que esta zona de ventas, que es obviamente una zona para ventas donde muchos traders son inducidos a compras, para los que trabajan con soportes o resistencia, si nos damos cuenta, esa zona allí, luego que engaña haciendo un pequeño retroceso, el precio rompe y luego rompe. A los hacedores de mercado, a quienes mueven el precio, muy poco les importan estas zonas, porque ellos no se manejan por zonas de soportes, por líneas de soportes y resistencia. Simplemente el mercado funciona por oferta y demanda, por acumulación y distribución, por reacumulación y movimientos que realmente no están basados en teorías sin sentidos. ¿A qué yo llamo teoría sin sentido? Yo respeto la operativa de cada quien, pero yo estoy seguro que los bancos centrales y los que mueven el precio no trazan las líneas que muchos trazan. Cuando toca esa línea de resistencia, vende, y cuando toque aquí, entonces compras. Los bancos no trabajan así, y el precio en realidad no se mueve así. Si hace esto, en algún momento el precio viene y entonces se queda con las órdenes de tanto los que están en compra como los que están en ventas. Y este patrón o este movimiento ha sido una muestra de ello. O sea, la forma como el precio se mueve nos habla que realmente el precio debe cumplir una función, y esa función está basada en zonas de oferta y demandas. Bien, si observamos, acá tenemos este es mi diario de trading. Aquí yo llevo registro de mis entradas. Acá tenemos una entrada en ventas en uno de mis pares preferidos, la libra y el dólar australiano. Ok, acá este análisis está bien interesante, porque el precio está haciendo lo que debe hacer. Note acá, tenemos esta línea
que funcionaría como un doble techo, ¿no? Y esta zona de máximos cada vez más bajos son zonas de liquidez que necesitan sí o sí ser neutralizadas. Todas estas zonas, estos máximos cada vez más bajos, son zonas atractivas porque estamos hablando de que el precio está haciendo esto, y eso es liquidez acumulada que el precio necesita en algún momento sí o sí neutralizar. ¿Qué hace simplemente nuestro análisis acá? Tomamos como una zona importante para nuestro FIBO la neutralización de toda esta zona. Ya allí si usamos líneas de tendencia para identificar zonas de liquidez solamente para eso, para entender que el precio va por esas zonas. Neutralización, acá tenemos neutralización, 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 doble techo. También tenemos acá. Por lo tanto, teniendo como primer pensamiento que va a suceder eso, tomamos desde zonas estratégicas, desde zonas de liquidez también, y marcamos esta entrada sniper. Honestamente no logré entrar acá porque el precio siempre nos va a engañar, porque acá yo tengo mi zona marcada también de oferta, mi zona de ventas, ya, y el precio con agresividad rompió allí, induciendo también a compras. Yo no entro ni compra ni ventas porque mi primera idea es ventas, justo en esa zona que la había marcado ya previamente. Pero pienso y digo, entonces voy a esperar, el precio está acá ahora mismo, voy a esperar y voy a elegir el 50% de esa vela martillo que ustedes ven allí. Por favor, vamos a observarla, esta vela martillo. Y en confluencia tengo un bearish order block en 15 minutos. Y la parte más sensible de ese bearish order block es ese 50%, la zona más sensible es la apertura del precio en esa vela. Recuerde, apertura, cierre, máximo y mínimo. Mi zona más importante para ese bearish order block es la apertura. Para el bearish order block es la apertura, la última vela alcista ante un movimiento bajista, en confluencia con el 50% de esa vela martillo. Entonces yo digo, bueno, en lo que el precio toque acá, yo voy a vender con un stop loss acá y un profit por acá abajo. Estamos hablando de un stop loss de 10 pips aproximadamente en la libra, para buscar 55, 60, hasta creo que acá habían 65 pips. Bien, va una relación 1.5, 1.4 es buena. Vale, entonces acá vamos a observar lo que sucede. Este era viéndolo en una temporalidad de 2 horas. Ya aquí hago mi entrada, 10 minutos, pum, en lo que toca allí, en lo que toca el 50% de ese bearish order block, de esta vela martillo, en confluencia con la apertura de este bearish order block. Listo, entré y el precio empezó a reaccionar de buena forma. Ya iba así esto y así llegó hasta esta zona que por acá cerré con 50 pips. Si se dan cuenta, yo no estoy
explicando una teoría basándome en lo que ya sucedió, sino que les estoy mostrando con detalles lo que está sucediendo en distintas temporalidades, porque es muy fácil tomar y mostrar esta parte. En muchos canales he visto esto y mostrarles ya una entrada hecha que cualquiera puede agarrar y tomar y hacer esto, pero muy pocos te muestran realmente con detalles el por qué entraron, o te muestran el antes del movimiento y luego te muestran el después, porque muchos lo que venden es humo, que son entradas que ni ellos mismos hacen. Ya, bueno, ven, luego el precio se regresó al tocar acá. Ya yo había salido acá, como les dije, pues, con 55 pics. Esta es la forma como nosotros llevamos una secuencia de nuestros análisis y vamos sacándole provecho al mercado. También teníamos un análisis en el euro USD. Acá pueden observar en lo que el precio iba aquí. Ya tenía mi zona de ventas acá. ¿Por qué tengo una zona de ventas acá? Simplemente por algo, y es que esto es liquidez. Nótese que si usted toma su FIBO desde acá hasta acá, va a tener una entrada óptima acá. Si usted toma su FIBO desde acá hasta acá, va a tener una entrada óptima acá. ¿Y qué cree usted que va a suceder? A ver, ¿qué crees que va a suceder? Pues simplemente va a suceder que en algún momento el precio va a caer, porque los hacedores de mercado, que son los que mueven el precio, necesitan quedarse con las órdenes de compras y hacer perder a los traders que tienen sus posiciones acá. ¿Qué digo yo? Bueno, va a ir hasta allá, pero yo no voy a vender acá. Yo necesito que el precio me rellene esta ineficiencia, me neutralice la liquidez también expuesta en la parte de acá en temporalidades menores. Es decir, que yo espero que el precio desde acá subiera hasta aquí, yo vendo y luego vamos por esas órdenes como operan las instituciones. Entonces, realmente lo que sucede, mire, el precio cae hasta acá, dejando un doble piso, como le llaman, zona de liquidez, sigue siendo. Luego hace un retroceso más profundo, sube, por poco llega a nuestra zona de venta y de allí se empieza a caer. Entonces tenemos para esta semana que el precio ahora ha dejado ineficiencia con esta vela, un vacío de liquidez que necesita ser rellenado ya, y también hay liquidez todavía en la parte de acá abajo. Si el precio nos hace esto, nosotros vamos a entrar en venta hasta una zona de demanda de compras en lo que ocurra la neutralización de estas zonas de liquidez y luego vamos en compra. No percibo el precio de ninguna forma. Simplemente estamos esperando en zonas claves para tomar entrada con stop loss ajustado. Bueno, estas fueron los análisis, parte de las entradas de esta semana. Espero que te sirva para algo y puedas aprovechar y ver tu gráfico de forma distinta para que puedas sacarle provecho al mercado.